Amén, y nos vamos a disponer, hoy vamos a estar compartiendo acerca de las 7 declaraciones o las 7 palabras que el Señor dijo estando en la cruz del Calvario. Ustedes saben que el Señor Jesucristo fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y la Biblia relata que alrededor de las 3 de la tarde Él muere, pero durante ese tiempo Él hace unas declaraciones poderosas, como todas las declaraciones que hizo en el transcurso de su vida y su ministerio. Amén. Y yo tengo hoy el privilegio de compartir la primera declaración. Esa declaración está en Lucas 23, 33 al 34. Lucas 23, 33 al 34. Yo les quiero leer desde el versículo 33. Dice: cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Y yo creo que ustedes saben que hasta aquí había sido una noche supremamente tormentosa. El Señor había estado la noche anterior con sus discípulos compartiendo la última cena, y luego Él va a Getsemaní y está allí orando, y después de la madrugada, más o menos a las horas de la madrugada, vienen y capturan al Señor Jesucristo y lo llevan, y empieza todo el sufrimiento y la tortura y el martirio. Y para este momento, para las 9 de la mañana, el Señor Jesús, que no había comido nada en la noche, no había tomado nada, había sido azotado, le habían puesto una corona de espinas, es clavado en la cruz del Calvario. Hay un doctor que se llama Telmo Salas y él hace un estudio médico-teológico y expresa todos los sufrimientos físicos que él experimentó. Y lo más impactante es que estando allí en la cruz del Calvario, con sus manos traspasadas por clavos, con sus pies traspasados por clavos, teniendo que empinarse para poder respirar, porque por eso era que fracturaban los pies de las personas cuando no morían en la cruz, para que ya no pudieran empinarse para respirar, estaba Jesús, y la primera palabra que Él desata, ¿cuál es? Una palabra de perdón. Es impresionante. Yo creo que ningún ser humano podría haber hecho. La primera palabra que Él desata es una palabra de perdón. Y lo primero que yo les quiero compartir con esto es que Jesús desata una palabra de perdón porque Él había conquistado ese perdón antes. Dígale a la persona que tiene a su lado: Él había conquistado ese perdón antes. Mientras lo vituperaban, lo escupían, lo insultaban, las mismas personas que Él había sanado, Él no perdonó en ese momento. ¿Saben cuándo perdonó Él? Él perdonó cuando estuvo en Getsemaní. La Biblia relata en Mateo 26, 36 al 44, que Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní, y que Él les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, y que decía: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando el Señor Jesús dice eso, dice que vuelve con sus discípulos, y ¿cómo estaban? Dormidos. ¿Y qué les dice? No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y dice que Jesús los dejó por segunda vez y volvió a decir: Padre mío, si es posible, si no es posible que pase esta copa, menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y dice que vuelve y regresa, y vuelve y los encuentra ¿cómo?
dormidos, pero ya no les dice nada y vuelve una tercera vez. ¿Sabe por qué? Porque es en el lugar secreto donde usted conquista el perdón, para que cuando vengan las ofensas usted, así como el Señor Jesucristo, pueda perdonar. Fue en ese instante en el Getsemaní en el que Él ya había perdonado lo que le estaban haciendo. ¿Qué es lo siguiente que nos representa o nos recuerda esta palabra? Nos recuerda que Jesús intercede por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Yo los perdono? No, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban ofendiendo al Hijo de Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús? Intercediendo. ¿Por quién? Intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede. ¿E intercede por quién? Diga, por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Jesús es nuestro abogado defensor. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando Jesús desata esta palabra de perdón, también nos está recordando que Él intercede por nosotros para que seamos libres de la culpa y de la condenación del enemigo, que es el acusador. Y la tercera reflexión con la que yo los quiero dejar es que cuando le buscamos genuinamente, su carácter se replica en nosotros. Dice la Biblia en Hechos 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. ¿Ustedes sí saben quién está hablando aquí? Esteban. Esteban está hablando aquí y parece que estuviera en la misma posición del Señor Jesucristo. Lo están apedreando, lo están asesinando en ese momento. ¿Y qué es lo que dice Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, ¿qué? Murió. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Salvador, entonces así como Él desató esa palabra de perdón, ese carácter perdonador se replica en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. De la palabra bastante interesante, y continuando con todo este escenario que estaba sucediendo alrededor de Jesús en Lucas 23, yo quiero leerles del versículo 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este hombre ningún mal hizo. Y el versículo 42 dijo a Jesús este malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos acá en medio de este escenario dos situaciones que rodeaban a Jesús. Por un lado, un malhechor con una actitud, por el otro, otra persona que estaba condenada a la muerte. Y yo quiero resaltar dos cosas bien importantes acerca de esta porción de la palabra. La primera es que el primer hombre que se dirigió a Jesús fue un hombre sentenciado a muerte por un delito que sí cometió, pero que seguido de eso, este hombre tenía un corazón lleno de ¿qué? De orgullo, un corazón altivo y sin temor de Dios. Por el otro lado encontramos otro personaje, un hombre también sentenciado a muerte por un delito que sí cometió, ¿sí? Pero con la diferencia que tenía un corazón humilde
arrepentido y temeroso de Dios. Ante la soberbia del primer hombre, que vemos a la luz de la palabra, que el Señor no dio respuesta alguna. Pero ante el arrepentimiento del segundo hombre, Jesús respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quiero, para los que están tomando nota, compartirles Isaías 57:15. Dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, dijo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces quiero concluir esta porción de la palabra que para que haya una respuesta en nuestra vida, para que haya ver la gloria de Dios en nuestra vida, necesitamos tener un corazón humilde, un corazón arrepentido. Es decir, que cada uno de los que estamos en esta tarde, hoy Viernes Santo, que conmemoramos la Semana Santa, podamos hacer una retroalimentación ahí donde estamos, cada uno de nosotros, y poder decir: Señor, delante de ti esta tarde yo tengo un corazón con la actitud correcta, ¿sí? Porque no se trata de pronto de palabras, sino dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que gracias a esa actitud correcta de nuestro corazón podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Amén. Buenos días. Bueno, a mí me correspondió la tercera palabra. Eso está en Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera palabra, bueno, yo tomé 3 punticos. Lo primero que se mira ahí es el amor filial, es el amor fraternal. Hay 3 clases de amor: el amor ágape, que es el amor de Dios; el amor ero, que es el amor en parejas; y el amor fileo, que es amor en los amigos y en la familia. Y aquí se ve ese amor tan especial que el Señor tiene por su madre, o por esa mujer que dice ahí que es María. Él estaba en su dificultad, él estaba ahí pasando esa necesidad, él estaba ahí pasando ese dolor, porque él estaba en la humanidad, él no estaba como Dios. Cuando él estaba crucificado no era Dios, él estaba en su humanidad, quiere decir que él estaba doliendo, aturdido, pero él en ese momento pensó en su madre. Y es lo que el Señor nos pone a nosotros, en que nosotros debemos pensar, no importa la dificultad que nosotros estemos pasando, estar pensando también en la otra persona, en los sufrimientos de los demás, no solo pensar en nosotros. También nosotros podemos mirar ahí en esa tercera palabra la sustitución. El Señor le sustituyó a María, porque dice ahí: mujer, he ahí a tu hijo. Él le sustituyó a María lo que iba a perder María. ¿Qué iba a perder María ahí? Su hijo. Y Él nos sustituye a nosotros. Cuando nosotros, María, algo que admiro mucho de María fue esa lealtad, como ese momento que ella estuvo siempre con Él. Ella siempre estuvo con Él. Y el Señor quiere que nosotros siempre estemos ahí, buscándolo,
obedeciéndolo, y no importa las circunstancias que estemos pasando. No es porque si estamos bien, entonces estamos al pie del Señor, y no porque si estamos mal, entonces nos alejamos. Y cuando nosotros hacemos eso en la vida, el Señor nos sustituye. Entonces muchas veces estamos pensando qué nos hace falta, qué hemos perdido. Pero si nosotros le tenemos la confianza en el Señor, sabemos que en algún momento de nuestra vida el Señor nos va a sustituir lo que hemos perdido. Y de pronto no en la forma en que nosotros queremos, sino como Él quiere sustituir lo que nosotros hemos perdido. Y otra cosa que miro ahí es la confianza. Algo que yo admiraba mucho y decía cuando estaba estudiando esta palabra, decía, uy, tremenda la confianza que el Señor tuvo en su discípulo amado, porque Él estaba dando el ser, pues, que me imagino que más quería, que era su madre. Y Él le dijo ahí algo muy especial: ahí a tu madre. Y dice en la palabra que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y el Señor quiere que nosotros seamos esos discípulos amados de Él, esos discípulos que podamos tener, que el Señor nos pueda tener la confianza a nosotros, que nosotros seamos tan fieles con el Señor que el Señor nos pueda confiar. Él estaba confiando ahí una madre, una persona, y el Señor a nosotros muchas veces nos está confiando vidas que nosotros las tenemos por poco. Él nos confía personas a las cuales nosotros le debemos predicar la palabra, cuidar, en oración, ayudarlas, y nosotros no lo hacemos. Y algo que yo miraba era que el Señor tenía mucha confianza en Juan, y el Señor quiere tener esa confianza en nosotros. ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para esa comisión que el Señor nos da? Esa es una comisión, es darnos la confianza que el Señor pone al lado de nosotros, personas a las cuales evangelizar, personas a las cuales ayudar, personas a las cuales servir, personas a las cuales predicarle la palabra. ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia? Si tenemos ese amor fraternal por las personas, porque las personas se están perdiendo sin el Señor. Y Él hizo un sacrificio ahí en esa cruz, y a veces uno mira las películas y dice, oh Señor, cómo sufrió Jesús. Y mire, esa gente no hizo nada. Y este es el momento de nosotros hacer, de nosotros ser confiables para el Señor, y de nosotros poder tener ese amor por los demás. Ese amor que el Señor tuvo ahí en esa cruz por su madre, nosotros tenerlo por nuestra familia y por las personas que están al pie de nosotros. Amén. Bueno, iglesia, cuarta palabra del Señor Jesucristo, Mateo 27, 46. Dice, cerca de las 3 de la tarde, Jesucristo gritó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es muy importante esta palabra, porque es una de las palabras cuando uno se siente solo, ¿sí? Y a mí me gusta investigar y consultar sobre el significado de desamparado. Hay un sinónimo de la palabra desamparado que es abandono o abandonado. En las nuevas traducciones, la nueva traducción viviente, la TLA, tiene abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Y de ese sinónimo abandonado hay una conjugación que dice abandonar. Entonces, ¿qué es abandonar? Dice dejar solo algo o a alguien, alejándose de ello o dejando de cuidarlo. Hay un comentario que yo busqué sobre respecto a esto de Matthew Henry que dice, durante las 3 horas que se prolongó la oscuridad, Jesús estaba en la agonía, la lucha con los poderes de las tinieblas y sufriendo el desagrado de su Padre contra el pecado del hombre. Para él que ahora estaba haciendo su vida en expiación. Nunca estuvieron allí 3 de esas horas desde el día en que Dios creó al mundo sobre la tierra. Nunca una escena tan oscura y terrible
fue el punto de inflexión, un punto crucial de esa gran aventura de la redención y la salvación del hombre. ¿Qué podemos ver de aquí? El Señor experimentó la verdadera soledad, ya que el Padre no puede estar cerca del pecado. Mi pecado y tu pecado alejaron al Padre del Hijo. Todo para hacer un sacrificio de amor. Tomen apunte ahí, en 2 Corintios 2:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor nos justificó a través de su sacrificio. Pero vemos en Salmo 21:1, el salmista y rey David utilizó las mismas palabras que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te niegas a ayudarme y ni siquiera escuchas mis gemidos? Bueno, aquí hay una diferencia. También hay una anotación de Matthew Henry que dice: el creyente puede haber probado algunas gotas de amargura, pero solo puede formar una idea muy débil de la grandeza de los sufrimientos de Cristo. No llegamos a compararnos sobre lo que el Señor padeció. Lo que vemos en este pasaje del rey son las angustias de cómo tenemos como seres humanos, con problemáticas, preocupaciones, dolores, entre otros. ¿Alguien tiene problemas que parecen insuperables? Pero nada se asemeja al estado que vivió nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, una vez hecho una vez visto este sacrificio por parte de nuestro Señor, Él nos deja una promesa. ¿Sí? Una cosa es lo que vivió el Señor Jesucristo, pero hoy tenemos una promesa, y esa la encontramos en Mateo 28:20 en la parte B. Cuando Jesús va a ascender, le dice a los discípulos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jamás estaremos solos ni desamparados por Dios. Entonces, esta es la promesa que nosotros tenemos. Jesucristo sufrió soledad, tuvo una verdadera soledad total, pero el Señor Jesucristo lo hizo para que nosotros nunca en nuestra vida podamos enfrentar ningún problema, ninguna circunstancia sin Él. Entonces nosotros siempre vamos a estar acompañados con Él. Ya no como lo dice el salmista David: Dios mío, ¿por qué no escuchas mis gemidos? Sino que vamos a estar siempre con la mente en claro y viendo a los ojos del Señor Jesucristo, porque hay una promesa. Cuando se sientan en angustia, en soledad, siempre recuerden esto: Señor, tú dijiste que todos los días caminarías con nosotros. Tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Mil bendiciones. Buenas tardes. Quinta palabra: tengo sed. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Desde su nacimiento, a lo largo de toda su vida y hasta la muerte, Cristo siempre cumplió la escritura, y en la cruz, estando Él en la cruz, no fue la excepción. Esta palabra que Él dijo, tengo sed, era para que se cumpliese también algunas partes en la escritura que dicen, por lo menos, Salmo 22:15, que dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Después de estar tanto tiempo Él colgado por horas en la cruz, después de haber estado sin beber agua desde el día anterior, porque la última vez que Él bebió agua fue en la última cena con los discípulos, obviamente pues Él tenía sed. En la segunda escritura que se cumplió fue dada en el Salmo 69:21, donde dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. De este mensaje podemos analizar dos aspectos: el primero, el físico, y el segundo, el espiritual. Con respecto al aspecto físico, se nos muestra claramente la humanidad del Señor.
Él es Dios, pero vino aquí a la tierra para volverse humano y para demostrar toda su humanidad. Las palabras pronunciadas por Jesucristo en la cruz mientras colgaba de él nos recuerdan que él era un hombre y como tal sufrió sed. Después de haber perdido una gran cantidad de sangre, de haber soportado todos esos azotes, todas esas humillaciones, él tenía sed. Esta quinta palabra de Jesús en la cruz es una de las más cortas. De hecho, pues en hebreo dice que es una sola palabra, pero es, digamos que la más humana. Es en donde nos demuestra claramente la plena humanidad del Señor aquí en la tierra y de las más profundas. Dicen los estudiosos que sobre el fallecimiento humano que la sed es común en aquellos que sufren muerte de la manera en que murió Cristo, perdiendo una gran cantidad de líquido en su cuerpo. Cuando esto ocurre, el cuerpo se deshidrata completamente, los labios y la boca se secan y la lengua se pega al paladar, dando una sensación de una sed intensa. Esto es lo que nos muestra en la palabra de los Salmos, donde decía que la lengua se le pegó a su paladar y casi ni podía ni hablar. La segunda vez cuando Jesús dijo esto de que tenía sed, alguna de las personas que lo estaban crucificando ahí le dieron de beber, y le dieron de beber vinagre. Ese vinagre no se lo dieron a beber por misericordia, ni por buena gente, ni nada de eso. Se lo dieron para burlarse ante más de él, para burlarse de él, para decirle que bueno, si usted es Dios, pues sálvese y esas cosas. Entonces no lo hicieron de buena manera ni nada de eso, sino lo hicieron para burlarse más de él. El segundo aspecto que vemos en esta palabra es el aspecto espiritual. Vemos que la sed de Cristo es mucho más profunda, que no puede ser calmada con el agua. Es la sed espiritual de Cristo por consumar la redención para salvarnos a todos nosotros. Recordemos un poco en las escrituras de la mujer samaritana. Cuando se presentó ante la mujer samaritana, le dijo, dame de beber, en la porción de la palabra Juan 4:7, pero el agua que él le pedía no era el agua del pozo. Él tenía sed, era de la conversión de aquella mujer. Ahora, trasladándonos nuevamente a la cruz, casi 3 años después, el apóstol Juan nos hace ver que Jesús tiene otra clase de sed. Esa clase de sed, la sed del cuerpo, esto nos lleva como a una reflexión. La sed del cuerpo, por más grande que sea, por más grande que tengamos la sed, es limitada, pero la sed espiritual es infinita, y esa es la que necesitamos nosotros. Jesús tenía sed de que todos recibieran vida abundante que él había merecido. Jesús tenía sed de que no se hiciera inútil su redención. Jesús tenía sed de manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con él. Porque todo se resume en una relación íntima con él, una relación que tenemos que tener con Dios. Jesús quiere que tengamos una relación genuina y verdadera. En Miqueas 6:8, el Señor nos dice que lo que es bueno y lo que quiere que nosotros hagamos por él. Como primera medida nos pide que Él nos manifiesta que quiere que hagamos lo que es correcto, y hacer lo correcto es actuar en obediencia a su palabra. Como segundo punto, lo que nos pide en esta porción de la palabra es que amemos la misericordia, compartiendo el evangelio a las personas. Jesús tiene sed de las almas perdidas, y amar la misericordia también nos habla de tratar bien a las personas. Y como tercer y último punto, Jesús nos pide que caminemos humildemente con Dios, que tengamos una actitud correcta y que nos enseñemos a depender totalmente de Él. Cuando una persona hace estas 3 cosas, está calmando la sed del Señor Jesús. Ya para terminar, en Deuteronomio 10, del 12 al 13 nos dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entregó hoy para tu propio bien. Muchas gracias.
Tengo el privilegio de compartirles la sexta palabra que exclamó nuestro amado Señor Jesucristo y fue: consumado es. La encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumar es llevar a cabo totalmente algo. Consumar es algo cumplido, algo terminado, algo realizado. En la Nueva Traducción Viviente, en este mismo pasaje de Juan 19:30, dice: todo está cumplido. Qué expresión tan fuerte, ¿cierto? Todo está cumplido. El Señor Jesucristo conocía el plan de Dios Padre, del Dios Padre para dar salvación al mundo. Y hasta el final podemos ver cómo el Señor Jesús siempre a través de la Biblia, cuando la leemos, el Señor Jesús siempre obedeció y también hizo la voluntad del Padre. Siempre Él decía: Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Siempre obediencia al Señor. Y aquí en esta expresión, todo está cumplido, es una expresión máxima de obediencia, de sujeción hacia el Padre. El Señor nunca se opuso a nada del plan perfecto que creó nuestro amado Padre para traernos salvación y vida eterna a todos. Esto ya había sido escrito por el profeta Isaías. Lo encontramos en el capítulo 53 del libro Isaías, verso 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos creen en esta palabra poderosa? Gloria al Señor. Alabe al Señor, porque Él lo dio todo por usted y por mí. En Romanos 5:8 expresa que esto fue el acto más sublime de la demostración de amor del Padre hacia nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia en Romanos 5:8. Es una expresión máxima de amor que aun cuando nosotros no nos lo merecíamos, el Señor entregó su vida allí en la cruz del Calvario y llevó todas nuestras enfermedades y todo lo que el Señor padeció allí, colgado en una cruz. Antes y después fue por amor a ti y por amor a mí. Entonces, meditando en esta palabra de todo está cumplido, consumado es, yo quiero hacerle una pregunta, iglesia. Si el Señor Jesús lo entregó todo por ti, ¿cuánto estás dispuesto tú a entregar por Él? ¿Cuánta obediencia, iglesia, estás dispuesto? ¿Cuánta gratitud hay en tu corazón por todo lo que Él ha hecho? ¿Cuánta adoración? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dar para Dios? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a entregar para su obra aquí en la tierra? ¿Cuánta honra? ¿Cuánta sujeción? Reflexionemos en esto, iglesia, porque Él lo entregó todo. ¿Cuánto estás dispuesto tú aquí en la tierra a dar, a entregar para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Tú y yo tenemos una tarea muy importante, iglesia, aquí en la tierra. Y en la Biblia encontramos en Mateo 28, verso 19 y 20, una misión especial que el Señor nos ha dado. Y es
que cada uno de nosotros vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Y eso no quiere decir que nos tenemos que ir a otro país para ir a predicar el evangelio, no. En nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, toda la iglesia, allá afuera la gente está necesitando de Dios. Todas las personas son esa es la comisión que el Señor nos ha dado, que le hablemos a la gente de lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Y dice que les enseñemos, nos dejó el Señor Jesús escrito, y que les enseñemos a obedecer todos los mandatos que Él nos ha dejado. Esa es una de las misiones quizá más importantes, porque es a través de cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de lo que Él ha hecho por nosotros, la gente va a conocer ese Dios maravilloso que tenemos y la gente va a ser cambiada. Las personas van a ser transformadas por el poder de su Santo Espíritu. Amén. Y me encanta, ya para finalizar, lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Dice, pero mi vida no vale nada para mí, está hablando el apóstol Pablo, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Qué palabra tan hermosa, ¿cierto? Qué palabra tan poderosa. O sea, la vida, ese debe ser nuestro sentido de vida, ese debe ser ese propósito maravilloso que Dios tiene para su vida y para mi vida, es que llevemos las buenas noticias, porque contemos que Cristo murió y padeció en la cruz, pero que Él resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que tiene el poder para sanarnos, para libertarnos, para perdonar nuestros pecados, y que Él lo dio todo por su vida y por mi vida. La invitación de hoy es a reconocer esa grandiosa obra que el Señor hizo en la cruz hace más de 2000 años, y que así como Él estuvo dispuesto por ti a hacerlo todo, a culminar toda la obra, a decir todo está cumplido, que así mismo nosotros tengamos esa disposición en nuestro corazón para llevar ese mensaje de buenas nuevas, para llevar el mensaje de la salvación a otros que están sufriendo sin el Señor, que están sin Cristo, que están muriendo sin el Señor y que sus almas están siendo perdidas. Entonces, que seamos usted y yo esos embajadores, como dice la Biblia, para que llevemos esa buena noticia a todo el que no conoce al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Buenas tardes. Séptima y última palabra. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús habla al Padre y declara lo que el rey David había profetizado hacía más o menos 1000 años, ¿sí? Antes de Cristo. En el Salmo 31:5 está registrado. El Señor pronunció estas palabras justo antes de morir, en los últimos segundos de vida. Pronunció estas palabras. Habiendo consumado su sacrificio, pagando un precio tan alto por nuestro pecado y dando su vida en rescate por muchos, por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Bueno, primero, para que se cumpliese su palabra que ya había sido profetizada. La palabra del Señor siempre se cumple. Y había sido profetizada por David, pero también había tenido esa revelación el profeta Isaías, 700 años más o menos antes de Cristo. Él habló de la venida del Mesías, habló de el sacrificio de Jesús, de la crucifixión y muerte de Jesucristo, y también habló de los beneficios
que tendríamos nosotros a través de ese sacrificio que hizo Jesús. Entonces se cumple la palabra. Lo segundo, con estas palabras venía a depositar el sacrificio en el altar de la cruz. Colocó en manos de Dios, que realmente es el a quien debemos colocar todo nuestro sacrificio, cada situación difícil que tengamos, cada aflicción la debemos llevar al Señor. Segundo, con estas palabras venía a depositar el sacrificio en el altar, ¿cierto? ¿Estamos en el segundo? Sí. Tercero, para la aceptación del sacrificio había un requisito indispensable, era la voluntad del que lo ofrecía, y así lo hizo Jesús desde su llegada al mundo. Jesucristo siempre fue un hombre de corazón humilde que hizo la voluntad del Padre, que fue obediente, que es para nosotros realmente una inspiración y que es un ejemplo de obediencia, porque tal vez a muchos no nos gusta hacer la voluntad de Dios o nos cuesta hacer la voluntad de Dios, pero Jesús es un ejemplo a seguir de obediencia y de corazón humilde para estar realmente de acuerdo con todo lo que el Padre decía, y Él estaba dispuesto siempre a hacerlo. Vamos en el tercero, ¿verdad? Era un requisito indispensable que la persona que ofrecía el sacrificio lo hiciera de voluntad, y Jesús se ofreció a ese sacrificio tan tremendo. Cuarto, lo podemos ver en Hebreos 10, del 5 al 7, donde dice la palabra: por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. El Señor Jesús, lo único que quería era hacer la voluntad de Dios, a pesar de todo, a pesar de lo que le costara, de lo que le costó, el precio de la cruz, la muerte. Pero Él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Cristo puso en manos del Padre su Espíritu para recobrarlo al tercer día en su gloriosa resurrección. De igual modo, nosotros creemos firmemente que un día entregaremos nuestras vidas en manos del Señor y tenemos la certeza de la vida venidera, de esa vida eterna, de que estaremos con Él y para Él allí. Esa es una promesa de Él. Y en 1 de Pedro 2:23, yo quiero que ustedes lo anoten ahí, se dice del Señor: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestra causa, cualquiera que sea, la debemos llevar es al Señor, al que es un juez justo, al que sabe defendernos si nosotros no nos defendemos. Y a Él era que Jesús encomendaba su causa. Y les quiero dejar realmente esta palabra o esta última frase que dijo el Señor Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una palabra de esperanza que nosotros tenemos. Es una palabra de esperanza de que un día estaremos en su presencia. El Señor Jesús sabía a dónde iba, ¿sí? Tenía fe en el triunfo, en la victoria que acababa de conquistar, y expresa su calma, su confianza en el Dios Todopoderoso, y nos deja realmente esa inquietud a nosotros de que también
tengamos nosotros el privilegio de un día, cuando vayamos a partir de esta tierra, decirle al Señor: Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Es la frase que el Señor, la última frase que el Señor dijo en su agonía, pero que la dijo en paz y tranquilidad, porque sabía lo que había conquistado para usted y para mí, y que hoy lo podemos disfrutar, que es la victoria que Cristo nos dio en la cruz. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Vamos a orar, amén. Adorar a nuestro Dios, a darle gracias porque todo lo que Él ha hecho por nosotros, así como nos han compartido la palabra estos predicadores de bendición. Amén. Yo le invito para que se ponga de pie. Tenga presente estas declaraciones del Señor en la cruz, estas frases, esta palabra que hemos escuchado esta tarde, y levantemos nuestra adoración al Señor. Dígale: gracias, Señor, gracias. En la cruz, Señor, expresaste tu dolor, tu humanidad, Señor, de una manera tan clara, Señor, que podemos verla, Señor, tu sufrimiento, porque nos amaste, Señor. Gracias esta tarde. Estamos en tu casa. Gracias, Señor, porque al estar en tu casa, Dios mío, podemos, Señor, estar unidos en adoración. Estar esta tarde, Señor, con un corazón agradecido, meditando tu divina palabra, Señor. Que esa palabra transforme totalmente nuestras vidas. Que esa palabra, Señor, nos lleve a amarte. Así, Señor amado, como el compromiso que tú demandas, porque tú lo entregaste todo por nosotros, Señor. Señor, y esa palabra de perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en medio de tu dolor, cuando cualquier hombre o ser humano pudiese haber deseado venganza y hubiese cualquier persona que hubiese estado en la condición que tú estabas en la cruz, Señor, estaría maldiciendo, estaría renegando, estaría clamando por venganza, estaría echando maldiciones sobre sus enemigos. Tú estabas diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, tú nos enseñaste el perdón de la manera más grande, Señor, perdonando a los que te hicieron un mal o a los que te hicieron sufrir, Señor, a los que te humillaron, te abofetearon, Señor. Tú los perdonaste para enseñarnos, Señor, a perdonar hoy. Dile al Señor: Dios mío, yo quiero perdonar, porque si tú perdonaste eso que te hicieron a ti, Señor, que nadie ha sufrido más, nadie más sobre la tierra ha sufrido algo como lo que sufriste, Señor. Entonces yo perdonaré también, Señor. Yo perdono a los que me persiguen, a los que me critican. Yo perdono, yo bendigo a los que me han maldecido. Yo bendigo a los que me odian. Y hoy quiero pedirte que por tu bendición tú declares con tu boca esta tarde y digas: yo perdono. Y puedes nombrar ahí: perdona a esa persona que te ha causado dolor. Perdona a esa persona que te ha causado enojo. Hoy decide perdonar, declara el perdón y di: yo perdono. Puede ser a tu padre que no cumplió ese deber de padre como debió hacerlo. Puede ser a tu mamá, puede